Claro, te lo preguntaba porque yo también me hago un poco de lío a veces con el hecho de que hablábamos de este amigo surcoreano, luego también otros nombres históricos, pero claro, luego pensamos y también hay sociólogos que no llegan a ser filósofos, como el propio Laswell, por ejemplo, que también es muy estudiado en temas de comunicación, y a lo mejor a veces existe un poco como la dificultad para entender qué es un filósofo. Porque claro, Mm, tú me hablabas ahora de que el debe que tú le darías a este amigo surcoreano es el hecho de, no lo repito para no decir mal el nombre, pero sabemos a quién nos referimos, el hecho de que a lo mejor le falta esa línea argumental. Por lo tanto, tú dirías que la principal diferencia entre, por ejemplo, un sociólogo y un filósofo sería esa línea argumental, de decir, a lo mm. mejor el sociólogo lo aplica en lo que es la sociedad del momento actual y con una vertiente más estadística incluso, ¿no? Como esa teoría de los líderes de opinión, etcétera, que está argumentado en un momento muy concreto, con personas muy concretas, mientras que los filósofos está más, digamos, orientado a lo que es la humanidad. Es un poco raro, ¿no? Hablamos de que los filósofos generalizan más y los sociólogos a lo mejor se centran más en datos estadísticos. Yo no pondría la diferencia ahí. Ujú. ¿Dónde la Em, pondrías? yo la pondría en el objeto de estudio, Ajá, ¿vale? Es decir, la sociología estudia, eh, positivamente los, sucesos sociales, ajá. los eventos sociales, las relaciones sociales. Em, de hecho, bueno, el tema de la sociología es curioso porque es un desgaje del de otras, en general de la filosofía, es un desgaje que se inventa Comte, sobre todo porque, veía que no había una ciencia específica que hablara sobre la sociedad, Ajá. aunque había reflexiones sobre la sociedad, em, y pretende encajarlo como una ciencia autónoma. Entonces, precisamente es eso, es el estudio positivo de qué es lo que está sucediendo a nivel de interacciones sociales, ¿no? Mientras que la filosofía, aunque pueda aplicar conceptos a la sociedad, y aunque pueda, utilizar, datos sobre la sociedad para reflexionar sobre ello, no estudia positivamente qué es lo que está sucediendo en la sociedad. Ajá. No sé si me explico. Sí. Es Da como una si visión yo más objetiva, digamos, ¿no? Que no parte de una hipótesis, por así decirlo, sino claro, que sí. por ejemplo, vemos la diferencia entre, la sociología y la ética, ¿vale? La ética también tiene que estudiar hasta cierto punto la sociedad, Ujú. sucesos sociales, ¿vale? Pero no estudia positivamente qué es lo que está ocurriendo en la sociedad en un momento determinado, ¿no? El sociólogo, cuando hay una guerra, pues vendría y diría: "Mira, esta guerra, es un evento que ha tenido lugar por tales y cuales causas, Ujú. hay tales funcionamientos sociales, por los cuales, pues cuando sucede un conflicto de este tipo, hay una tensión, esto desemboca con el tiempo, etcétera, etcétera, Sí, conflictos armados, etcétera, etcétera, ¿no? Te daría una serie de pasos y de relaciones por las cuales la guerra ha tenido lugar, ¿vale? La ética puede servirse de ese conocimiento, perfectamente, pero lo que le interesa a la ética con respecto a la guerra es si la guerra es buena o es mala, ajá, si esa guerra debería haberse realizado o no. ujú, claro, ¿Cómo sí, podríamos haber actuado o cómo deberíamos actuar para evitar futuras guerras? ujú, Etcétera, etcétera. Y evidentemente puede servirse de los conocimientos positivos sobre cómo funciona el surgimiento de una guerra. Y es lo claro, suyo, o sea, claro, sí, sí. debería hacerlo, ¿no? Hombre, gracias a Karim, que ha hecho una raid con 29 personas justo cuando estabas comentando esto. Bienvenidos a la gente de Karim, que además creo que ya inicia temporada hoy con el primer noticiario. Y nada, estamos aquí charlando con Diego Clares, que también os voy a dejar por aquí su canal de Twitch para que también le podáis seguir a él, que, a ver si sé escribir, la verdad, que es Diego Clares barra baja filosofía. Lo tenéis ahí. Diego, me parecía súper interesante lo que estabas comentando porque yo he tenido muchas discusiones acerca de esto. Porque, bueno, sabes que al final la gente de filosofía, periodismo y demás habla mucho y discute mucho, pero bueno, para entender las cosas, ¿no? Porque son campos como muy, muy suyos, podemos decir. Y claro, al final hay gente que piensa que cualquiera puede tener una filosofía. Hay mucha gente que se considera filósofo y simplemente lo que tú acabas de decir, dan una línea de pensamiento, pero a lo mejor no la argumentan, que claro, ahí entonces cualquiera podemos ser líderes de opinión o filósofos, pero luego también tenemos la otra parte de esa gente que se quiere dedicar al mundo de la filosofía, que a lo mejor se pasa de realista o incluso se la denota como pesimista.
No sé si me explico. Es decir, que siempre existe como esa controversia de decir, parece que los filósofos siempre están amargados, lo típico de hace siglos, cicuta, etcétera. Existe esa mala imagen. Claro, yo te quiero preguntar, y claro, ¿sabes? Yo te quiero preguntar, em, ¿cómo solucionamos este problema? Es decir, la figura del filósofo ahora en el siglo XXI, ¿tú crees que está en permanente evolución? ¿Crees que las redes sociales ayudan a que gente pueda mostrar sus líneas de argumentación? ¿Cómo lo ves? A ver, yo lo primero, además, no me has preguntado de esto, pero te voy a hablar de esto. Sí, sí, sin Bueno, problema. me perdonas, pero tengo que comentarlo. Porque claro, estábamos hablando de la distinción entre, por ejemplo, filosofía y sociología, pero Ujú. podríamos hablar perfectamente de la distinción entre filosofía y física Total, o, filosofía y, no sé, y periodismo, total. ¿vale? Entonces, ¿cuál es el punto? Cuando empezamos y vo y voy a hacer aquí un argumento más, histórico en este caso, pero tiene mucho que ver porque realmente el concepto de filosofía que nosotros tenemos viene de la tradición que ha llamado filosofía a unas cosas sí Ya, y a otras también no. es cierto, sí. El origen de lo que llamamos filosofía, realmente es un conocimiento general de todo. Entonces, cuando alguien se llama a sí mismo filósofo porque, busca el conocimiento, de cualquier cosa, hasta cierto punto podría tener razón, en ese sentido amplio. ¿Qué pasa? Que la misma tradición que nos ha dado ese sentido, también ha ido desgajando ciencias particulares de ese conocimiento en general. Y Ujú. también ha ido concretando mucho más qué es conocer, entre otras cosas con la lógica. Ya. Entonces, me parece a mí bastante evidente que claro, alguien que se llame a sí mismo filósofo a día de hoy tendría que tener claro que, ese nombre, esa forma de nombrar a un tipo de conocimiento, pertenece a una tradición en la cual, pues, uno de los fundamentos es la argumentación y el razonamiento sobre lo que se está hablando, ¿no? La otra pregunta que me habías hecho Sí, era era el hecho de que, una era la visión del filósofo en el siglo XXI, que es precisamente eso, de decir esa línea, y luego también el hecho de que en muchas ocasiones como que siempre se dice que es realista o pesimista o que, digamos que vale, reflexiona tanto que no puede ser optimista. Eso se dice muchas veces de la gente que sí, reflexiona sí. mucho acerca del mundo. Sí, es que eso también, claro, también proviene de la tradición. O sea, al final, el hecho de ser, optimista o no, a veces incluso se liga al saber, ¿no? El Sí, saber total. trae la desgracia, ¿no? Sí, El sí. saber cosas nos trae, desdichas y mejor no haber sabido porque ya no podemos ser felices. Pero ahí hay un doble juego. ¿Vale? Y creo que no hay que quedarse en el caso del optimismo o del pesimismo, sino en por qué se es optimista o por qué se es pesimista. Ajá. Y ahí hay un paso más en el que yo estoy, siempre muy de acuerdo con la línea de Aristóteles, y es que realmente lo que nosotros, buscamos mediante el conocimiento no es ser felices, es, la plenitud, por así Ajá. decirlo, Ujú. una vida plena. Y una vida plena no tiene por qué ser una vida feliz en nuestro sentido actual, ¿vale? Normalmente la eudaimonía aristotélica se traduce por felicidad, pero es que Aristóteles da unas pautas muy concretas por las cuales nuestro concepto de felicidad no se ajusta en absoluto, ¿no? Dice, por ejemplo, que los niños pequeños, los bebés, no pueden ser felices, Sí, que los cierto, animales no son felices, cierto. en el sentido de la eudaimonía, Sí. que no pueden tener ese desarrollo, que sí alcanzamos mediante la razón, principalmente. Entonces, claro, ahí hay un elemento distinto al ser feliz como en el sentido de ser inocente, de no saber, de contentarse con lo que se tiene y disfrutar, de un punto de vista más, ignorante, ¿no? De la vida. Cuando decimos que el conocimiento nos trae la desgracia y por tanto ya no somos felices, de ahí no se excluye, cierta plenitud. Nosotros podemos, sentirnos satisfechos por el conocimiento que hemos alcanzado, al mismo tiempo que nos damos cuenta de que ya no podemos tener esa felicidad inocente, ¿no?